Bien, vamos a hablar un poquito de generalidades de la anatomía del cráneo. Acá vamos a hablar sobre el sistema óseo, muscular, la parte vasculonerviosa, un poquito también de parte de la anatomía clínica. En algunos segmentos unas cositas por ahí súper importantes, más que todo es un repaso anatómico de toda la estructura cráneo, también con el macizo facial. ¿Listo? Empezaremos con una división del cráneo, los huesos principales y todo lo que puede pasar por ahí. Entonces encontramos acá lo primero que sería el hueso frontal. El hueso frontal, en esta parte media tenemos la eminencia frontal media y acá tenemos la eminencia frontal lateral. Hay una en cada lado, entonces tenemos eminencia frontal media y eminencia frontales laterales. El hueso frontal, como dato anatómico, es la parte, o sea, el hueso o la estructura con un poquito más de densidad junto con los parietales y el occipital. ¿Listo? Es más que todo para los golpes o traumatismos. En esta zona se tienen que aplicar un poquito más de fuerza, porque vamos a ver más adelante una zona donde la densidad ósea es un poquito más laminaria, entonces posibles daños o traumatismos en esa área tienden a ser un poquito más peligroso, porque al ser un poquito más delgada causan más daño directamente en la estructura. Aquí tenemos las crestas frontales laterales, también tenemos una del lado derecho y una del lado izquierdo, crestas frontales laterales. Y acá vemos con una pequeña fosa. Esta es la fosa temporal, pero es fosa temporal por el músculo temporal, no porque esté junta con el hueso temporal, para que quepa ahí la diferencia. Bueno, tenemos en la cara orbitaria, acá tenemos encima el foramen supraorbitatorio. Aquí lo podemos ver mejor. El foramen supraorbitatorio o surco supraorbitatorio, porque aquí Netter me lo dibuja doblemente como un foramen, porque vemos que la lámina está por debajo, o como una fisura porque se parte como tal. Entonces, hacemos zoom para que se lo vea mejor. Aquí está, aquí se vería la fisura y de este lado el foramen. ¿Listo? Aquí ya para poder hacer la división. Entonces, ¿qué me va a pasar por ahí? Si se llama foramen supraorbitatorio, me va a pasar nervio, venas y arterias supraorbitatorio. Pero ¿de dónde vienen esos nervios, venas y arterias supraorbitatorias? Como son de la parte interna, porque esta es la parte interna, recordemos que el nervio facial es motor de la parte externa, también tiene cierta parte sensitiva, pero estos nervios, venas y arterias supraorbitatorio, igual que el nervio, venas y arterias infraorbitatorio, igual que el mentoniano, vienen parte del ganglio trigeminal. Entonces son parte del ganglio trigeminal. ¿Listo? Entonces, para que quede ahí claro. Entonces, si este foramen se llama infraorbitatorio, me va a pasar nervio, venas y arterias infraorbitatorias. El foramen mentoniano me va a pasar nervio, venas y arterias mentonianas. Acá tenemos la cara orbital. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Todo lo que esté en la cara orbital va a tener el apellido o el nombre directamente de cara orbital. Ejemplo, esto que vemos azul es parte del hueso frontal. Entonces, esta es la porción orbitatoria del hueso frontal. La porción orbitatoria del hueso frontal. ¿Ok? O porción frontal de la fosa orbitatoria. Pueden mezclarlo así. Tenemos acá todo lo que es el esfenoide. El esfenoide tiene el ala mayor del esfenoide y el ala menor del esfenoide, que está acá el ala mayor, el ala menor, el conducto óptico, fisura orbitaria superior y fisura orbitaria inferior. Siempre que escuchemos fisura o elemento orbitario superior, va a haber uno medio o inferior. Entonces, para que quede claro que si nombramos un segmento superior, debe haber otro que tenga el apellido o sea, el subnombre inferior. En el conducto óptico me pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. En la fisura orbitaria superior, junto con la fisura orbitaria inferior y algunos segmentos, acá tenemos el surco. Este surco que está acá es surco del foramen infraorbitatorio. O sea, aquí me va a pasar una rama también de la parte trigeminal, del ganglio trigeminal, que es para el foramen infraorbitatorio. Entonces, en la fisura orbitaria superior, acuérdense lo siguiente. Pasa el nervio oculomotor, el troclear, el adductus oftálmico y vena orbitaria superior. Entonces, cuando hablemos o dividamos un poquito en la zona nerviosa más adelante sobre los pares craneales, especificamos el recorrido correcto. Pero este es como un breve resumen de la parte del cráneo. Acá tenemos la porción orbitaria, porque esta es la porción orbitaria del esfenoide, o también a la mayor y a la menor del esfenoide. Esta es la porción orbitaria del hueso etmoides. Esfenoides hacia afuera, etmoides hacia adentro, para que traten de buscar como una asimilación para una memotecnia. Acá tenemos el hueso lacrimal o unquis. Y acá no se ve bien, pero esta fosita oscura es la fosa lacrimal. Acá hay dos forámenes, está el foramen etmoidal anterior y foramen etmoidal posterior. Estos foramen etmoidal anterior y etmoidal posterior pasa nervio, arteria etmoidales anteriores, nervio, arteria etmoidales posteriores. Esto rosadito que vemos acá, esta es la porción orbitaria del palatino.
¿Listo? Y esto es más o menos lo que podemos encontrar aquí en la fosa orbitatoria. Volvemos acá. Acá tenemos el hueso nasal, los huesos nasales, porque son dos, ¿ok? Los huesos nasales, los cigomáticos, está la porción orbitaria del cigomático, y el cigomato tiene un foramen por delante, que es el foramen cigomatofacial, y me va a pasar igual, nervio, venas y arterias cigomatofacial. Estos, todos los nombres que estoy mencionando ahora, son de la anatomía de Netter. Si encontramos, no sé, Moore o otro libro de anatomía que ustedes prefieran, siempre varía un poquito cómo lo nombran y dependiendo de la traducción. Pero aquí estamos hablando de la anatomía de Netter, que es una de las que la mayoría conocí, porque es un poquito más simple. O sea, simple en el sentido que es fácil de comprender. Entonces acá el foramen cigomatofacial me pasa nervio, venas, arteria cigomatofacial. En la parte posterior estaría el foramen cigomatotemporal, donde me pasa venas, nervios, arterias cigomatotemporales. ¿Listo? Acá tenemos hueso temporal, verde tenemos los parietales, y acá está toda la que es la fosa temporal. El hueso maxilar. El hueso maxilar tiene una espina nasal anterior. ¿Y qué dijimos? Si hay algo que se denomina anterior, es porque va a haber algo posterior. Entonces sería espina nasal anterior, va a haber una espina nasal posterior. Y acá tenemos los procesos alveolares para los dientes, y tenemos acá todo lo que es la cavidad nasal. El vómer, que es este rosadito, lámina perpendicular y las conchas o cornetes medios, y aquí están los cornetes inferiores. Esto que vemos acá, que es la lámina perpendicular y los cornetes medios, vienen del hueso etmoides, son parte del hueso etmoides, ¿ok? Tenemos acá la línea arqueada anterior y línea arqueada posterior, que se vería detrás de la mandíbula. Los tubérculos y la protuberancia mentoniana están acá abajo, y tenemos acá todo lo que es el foramen mentoniano. ¿Listo? Acá estaría todo lo que es la rama mandibular, ángulo de la mandíbula, base mandibular, y este sería el resumen de acá. Algo importante a destacar es las suturas, ¿cómo podemos nombrarlas? Si yo voy de acá, del hueso maxilar al hueso cigomático, ¿cómo se llamaría esta sutura? Esta sería la sutura cigomática del hueso maxilar. Entonces, si voy lo contrario, si yo voy a empezar desde acá, del cigomático al maxilar, sería la sutura maxilar del hueso cigomático. Así con todo. Si empiezo desde el frontal al maxilar, sería sutura maxilar del frontal. ¿Listo? Y si voy del maxilar al frontal, sería sutura frontal del maxilar. Y así con toda la sutura que podemos encontrar en la parte de la parte de frente del cráneo. ¿Listo? Ok, pasamos a la siguiente. Acá tenemos una vista lateral. Acá vamos a encontrar varias, bueno, ¿recuerdan lo que dijimos del hueso frontal? Aquí tenemos la eminencia frontal media y la eminencia frontal lateral, y que es una zona con una buena densidad. Aquí vamos a empezar con un poco de anatomía clínica. Acá tenemos el hueso, los parietales, el occipital, el temporal y el esfenoides. Acá tenemos toda la fosa temporal, que tiene la línea temporal superior y línea temporal inferior. La brecna, brecna es la unión de dos suturas, sutura sagital y sutura coronal. La lacna es la unión de la sutura sagital con la sutura, será el surco del seno sigmoideo, sutura lamboidea. ¿Okay? Siempre la asimilo con el surco que encontramos dentro de la vena yugular interna, que se convierte en el surco sigmoideo, y aquí estaría arriba la sutura lamboidea. Entonces es como la forma de que lo podemos asimilar también. Acá tenemos la sutura escamosa, o también le podemos decir, si no le quieren colocar problema a su profesor, bueno, digan, docente, esta es la sutura, si voy de acá para acá sería la sutura temporal del parietal, o sutura parietal del temporal, pero también se denomina sutura escamosa. Entonces, pueden decir acá. Esta unión acá se llama el preterión y el hastión. El preterión tiene unión del hueso frontal, hueso parietal, hueso temporal y hueso esfenoides. Esta pequeña zona de acá, al unirse varias suturas, tiene poquita densidad ósea. Es como lo que denominan vulgarmente la sien, cuando dicen, no, tuvo un golpe en la sien para matar un cerdito o un animal, etcétera, un golpe en esta zona. Un golpe de acá es mortal porque una ruptura de esta zona directamente está en el área que me irriga las arterias meningias medias, que me irrigan la parte superior del cerebro. Entonces sí sería un golpe mortal. Entonces en parte de identificar el tipo de traumatismo, ¿no? Un traumatismo en la parte lateral o superior del cigomático, podemos ya saber que está cerca de esta área, un golpe casi mortal. ¿Listo? En comparación, de igual también depende de la magnitud y el tipo de golpe.
Acá tenemos el proceso mastoides y el proceso estiloides. Mastoides, ¿se le recuerda algo? El esternocleidomastoideo. Bueno, el esternocleidomastoideo tiene origen acá o inserción acá también. ¿Listo? En el proceso mastoide, el proceso estiloide de los estiloideos, el conducto auditivo externo. Si hay un conducto auditivo externo, hay que recordar que va a haber un conducto auditivo interno. Y esta es la cresta, o si cresta supramastoidea, porque está encima del proceso mastoide. Esta es la arteria temporal profunda posterior, la arteria temporal profunda posterior, que es la arteria que me irriga la parte interna del músculo temporal, tubérculo auricular, el cóndilo mandibular, la escotadura mandibular y el proceso coronoideo. Acá está la espina nasal y vemos acá. Esta sería toda la fosa, lo denomina ese fosa oval o fosa coronoidea. Okay. Pasamos acá, directamente hacemos un corte sagital y vemos lo siguiente. Aquí tenemos lo que dijimos anteriormente, las arterias meningias medias que me llegan todo lo que es la irrigación en la parte del cerebro. Aquí está el cerebro y vemos la irrigación que hay. Esta es la zona más delgada, que es el peterio. El hueso frontal tiene acá todo lo que es el seno frontal. ¿Listo? El hueso frontal acá. Vemos que hay un poquito más de densidad ósea en esta zona, más densidad ósea aquí también en los parietales y densidad en la parte de los huesos, del hueso occipital. Entonces, tenemos acá los senos, estos serían parte de los senos paranasales. Tenemos el seno frontal, el seno esfenoidal, que tiene un conducto esfenoidal, y tenemos acá, vamos a empezar a desglosar primero el hueso esfenoide, que tiene un poquito más de segmento acá. Bien. Tenemos el ala mayor y el ala menor del esfenoide. Tenemos acá todo lo que es el conducto óptico. Ya sabemos que pasa el nervio óptico, la arteriostálmica. Aquí que está esta tuberosidad, aunque vemos aquí es el proceso clicoides, y aquí está la silla turca donde se me coloca la glándula pituitaria. Acá tenemos todo lo que es la lámina perpendicular, la lámina cribosa que tiene filetes donde pasa el bulbo olfatorio. Listo, filetes del bulbo olfatorio, y la cresta Galli, cavidad nasal, hueso nasal, el cornete inferior. Esta es parte del hueso maxilar, conducto incisivo. En el conducto incisivo me va a pasar parte de la arteria esfenopalatina, una rama septal de la arteria esfenopalatina, y el nervio nasopalatino. Acá tenemos todo lo que es el vómer, el palatino, y este es el proceso palatino del maxilar. ¿Ok? Y acá que vamos acomodando segmento proceso palatino del maxilar. Aquí está el ala medial y el ala lateral del proceso pterigoideo, que viene de parte del esfenoides, la porción escamosa, un momentico. Acá tenemos la porción basilar, porción escamosa, porción petrosa y porción basilar. Tenemos aquí el surco petroso superior o surco petroso mayor, surco petroso inferior o surco petroso menor. Acá tenemos el foramen yugular, donde me pasa la vena yugular interna junto con el nervio glosofaringeo, vago y accesorio, y acá está la sutura, el surco del seno sigmoideo, la sutura lamboidea, por eso es que lo recuerdo, el surco del seno transverso, el surco del seno occipital, y aquí está el surco del seno sagital superior. Si hay un surco del seno sagital superior que está por acá, hay un surco del seno sagital superior que es en la parte por acá, más medial. Acá tenemos todo lo que es el foramen magno. Acá tenemos este foramen que es donde me pasa el nervio hipogloso. Acá tenemos el conductillo vestibular y el conducto auditivo interno. Por el conducto auditivo interno me pasa todo lo que es la arteria laberíntica, el nervio vestibulococlear y el nervio facial. Acá podemos encontrar el cornete inferior, medio y superior. Parte de la eminencia nasal estaría acá. El conducto óptico a la media lateral del proceso pterigoideo, el foramen, este es esfenoides y este es el palatino, esfenopalatino, para que más o menos asimilemos un poquito. El foramen va a tener el nombre de las dos estructuras que están al lado, y así. En la parte superior vamos a determinar todo lo que es, esto lo vamos a pasar rapidito, porque tenemos acá la sutura coronaria, sutura sagital, surco del seno sigmoideo, sutura lamboidea, es la forma de aprenderlo. Tenemos acá el hueso frontal, los parietales, el occipital. Esta es la parte superior. Tenemos acá todo lo que es el surco del seno sagital superior. Acá vemos todo lo que es el surco del seno sagital superior. Cuando escuchemos seno es básicamente parte venosa, surco de la vena sagital superior. Acá tenemos la cresta frontal, que acá se debería ver aquí un poquito, pero bueno, no lo demarcan. La cresta frontal. También hay dos pequeñas tuberosidades o elevaciones del hueso occipital, y también se me olvidó mencionar que hay una tuberosidad occipital mayor, o sea, tubérculo occipital externo y tubérculo occipital interno, que tampoco se logran demarcar bien acá. En esta parte vamos a hablar, coloqué las dos imágenes en una para que se podría directamente observar así en cadáveres, un poquito más quemaditos, o sea, un poquito más de color marrón.
pero acá vamos a tener la subdivisión de color. Entonces vamos a tratar de explicarlo directamente a la par para que podamos determinar ya si se va a hacer un estudio como tal que con hueso real. Tenemos el conducto incisivo. El conducto incisivo aquí me pasa, como dijimos anteriormente, la rama septal de la arteria esfenopalatina y el nervio nasopalatino. Acá tenemos todo lo que es la porción, porque este es el hueso maxilar, la porción palatina del maxilar. ¿Listo? Porción palatina del maxilar. Los dientes, vamos a nombrarlos aquí rapidito porque puede que quede como alguna pregunta, si no está más adelante. Los incisivos, caninos, premolares y molares. Acá tenemos, bueno, la sutura palatina media, sutura palatina transversa y tenemos la lámina horizontal. Las coanas, estas capas aquí son las coanas, espina nasal posterior. La espina nasal anterior, recordemos que estaba en el hueso maxilar y la espina nasal posterior va a estar en el hueso palatino. Acá tenemos, podemos observar lo que es foramen palatino mayor y foramen palatino menor. ¿Qué me va a pasar allá? Igualmente, si se llama foramen palatino mayor y foramen palatino menor, vamos a nombrar nervio, venas y arterias, nervio, venas y arterias palatinas mayores y nervio, venas y arterias palatinas menores. En la unión de ambos tenemos aquí el proceso piramidal. ¿Listo? Acá tenemos el vomer, las alas del vomer, esta es lámina medial y lateral del proceso pterigoideo, gancho del proceso pterigoideo. Tenemos acá la fosa pterigoidea, fosa escafoidea. Acá se ven acá un poquito mejor. O sea, no mejor, sino que para que lo denoten acá. Fosa escafoidea, fosa pterigoidea. Fosa pterigoidea, fosa escafoidea. Pterigoidea porque se me origina parte del músculo pterigoideo lateral. ¿Listo? Y la pterigoidea y escafoidea. Bueno, el ala mayor del efenoides. Aquí está el arco cigomático. Tenemos acá todo lo que es el foramen oval y foramen espinoso. Acá, este es el proceso estiloide, pero acá abajito vemos con una puntica amarilla, este es un proceso espinoso. Foramen oval. Estos son parte también del ganglio trigeminal. Aquí me da las ramas del nervio mandibular. El trigémino se divide en su porción orbitaria, su porción maxilar y su porción mandibular. Aquí me pasa el nervio mandibular, rama del nervio mandibular del trigémino, una rama de la arteria meningia, una rama de la arteria meningia. Aquí en el foramen espinoso me pasa arteria y vena meningia media. Y aquí una rama septal de la arteria meningia, con parte del nervio mandibular. Acá tenemos todo lo que es la fosa condilar para el cóndilo mandibular. Aquí tenemos el tubérculo auricular. Acá tenemos el conducto auditivo externo. Acá tenemos la fosita petrotimpánica, donde me pasa la cuerda, una rama timpánica del nervio intermedio. El nervio intermedio, olvidé decirlo, que también pasa por el conducto auditivo interno. Pasa el nervio intermedio, el nervio vestibulococlear, el nervio facial y la arteria laberíntica. Tenemos el proceso mastoides, el proceso estiloide y la escotadura mastoidea. Por la escotadura mastoidea se me origina parte de los músculos digástricos. Acá tenemos foramen estilomastoideo. Se llama foramen estilomastoideo porque ¿qué tenemos al lado? El proceso estiloide y el proceso mastoideo. Foramen estilomastoideo. Me pasa el nervio facial y también me va a pasar una arteria. Adivinen cómo se va a llamar la arteria. Arteria estilomastoidea, porque pasa por el foramen estilomastoideo. ¿Listo? No, hay unos anatomistas que no se quieren complicar tanto la vida, entonces lo demarcan así y agradecemos eso. Acá tenemos el surco de la arteria occipital posterior. Acá tenemos un foramen mastoideo, porque lo más cercano sería el proceso mastoideo, foramen mastoideo, y me da una vena emisaria mastoidea y arteria meningia posterior. Acá tenemos todo lo que es, bueno, vamos a seguir con cráneo acá, el foramen magno, los cóndilos, foramen condilar, tenemos acá todo lo que es la línea nucal superior, línea nucal inferior, cresta nucal media y tubérculo occipital posterior. Línea nucal superior, en la línea nucal inferior, que es la más profunda, es para los músculos suboccipitales, o sea, recto posterior mayor, recto posterior menor, los oblicuos, que serían, bueno, básicamente el oblicuo superior, que en forma de triángulo suboccipital, creo que se ve más adelante. No sé si esto lo vamos a dividir en dos porque ya van casi 20 minutos, entonces creo que esto lo voy a dividir en dos tipos de video, pero será la continuación o vemos si nos alcanza. La idea es no pasar de 40 o 35 minutos para que no se haga tan tedioso. Tenemos acá el conducto del nervio hipogloso, que me inerva básicamente la mayoría de los músculos de la lengua, el nervio hipogloso. Tenemos acá todo lo que es el foramen rasgado. El foramen rasgado va a tener dos subdivisiones. Si lo vemos desde acá, el foramen rasgado me va a dar una rama del nervio palatino mayor, pero por una vista superior me da una rama del nervio petroso mayor.
Esta es la porción petrosa y aquí estará la porción basilar. La basilar es la porción del occipital. La petrosa y escamosa son porciones del hueso temporal. Tenemos acá el conducto carotidio externo, donde está la arteria carótida externa y el plexo carotidio externo. Ojo, plexo carotidio externo es porque hay unas venas acompañantes de la arteria carótida, ¿ok? Porque a veces escuchan plexo y se imaginan un plexo nervioso. No, ¿ok? Arteria carótida interna y plexo venoso carotidio interno. O sea, son unas ramas acompañantes de la arteria carótida interna. Creo que se ve más adelante, así que más adelante lo mostramos. El conducto yugular interno, me pasa aquí la vena yugular interna. La vena yugular interna, siempre recuerden eso, si escuchamos vena yugular interna, puede que haya una vena yugular externa, o arteria carótida interna, es que hay una arteria carótida externa. Siempre tengan esas asociaciones. Cada vez que diga algo interno, externo, traten de como asimilar de que se dijo interno es que probablemente hay algo externo y así. Acá hay dos forámenes. Un foramen es agujeritos, ¿listo? Entonces tenemos dos forámenes. Acá un foramen que también va a tener el nombre de mastoide. El foramen o fosita, porque es más pequeño, con fosita mastoidea y fosita estiloidea. La estiloidea es la que está con el estiloidea y fosita mastoidea. Aquí, ¿qué dijimos que va a pasar? El nervio vestíbulo, el conducto auditivo, fosa yugular interna, me pasa lo que son nervio glosofaringio, el nervio vago y el nervio accesorio. El vago va a pasar también una pequeña ramita por la fosita mastoidea. El accesorio va solo, pero el glosofaringio también tiene una ramita en la fosita estiloidea. Entonces glosofaringio, vago y accesorio. El vago pasa por la fosita mastoidea, el accesorio va solo, pasa directamente por el conducto yugular interno, y el glosofaringio sí va junto a la fosita estiloidea. ¿Ok? Sería como un resumen de esto de acá, sería lo mismo que podemos encontrar acá. Bien, en la parte superior haremos lo mismo. Demostraremos, siempre muestro la imagen de color y la imagen más o menos aparentemente real, para ver un poquito las divisiones. O sea, sabemos que lo que está en azul, todo lo que vemos en azul es el hueso frontal, parte del hueso frontal, el hueso parietal, el hueso occipital, el hueso esfenoides y el temporal. ¿Listo? Y aquí estaría el etmoides. Vamos a empezar por parte frontal. Aquí tenemos siempre que vean como estas demarcaciones son las demarcaciones de las circunvoluciones cerebrales, que trataremos de no abordarlo, sino cuando ya hablemos de anatomía del cerebro, pero sí, parte de las circunvoluciones del cerebro. ¿Listo? Aquí estaría la circunvolución frontal inferior, con sus tres divisiones, que son porción orbitatoria, su porción triangular, su opercular y así. Bueno, el foramen ciego. ¿Por qué se llama foramen ciego? Porque como tal hay autores que dicen que por acá pasa el surco de la vena emisaria del seno sagital superior, pero se llama ciego porque como tal no pasa nada. Entonces, pero como pasa al ladito, entonces le dicen ahí foramen ciego. Entonces, para que se guíen, foramen ciego puede pasar al lado una vena emisaria del seno sagital superior, que está por arriba. Acá tenemos la lámina cribosa con los filetes de la lámina cribosa, el foramen etmoidal anterior, foramen etmoidal posterior, que va a pasar nervio, venas y arterias etmoidales anteriores y posteriores. Se lo estoy repitiendo bastante esto para que se les quede. ¿Listo? Como más o menos es la división ahí. Tenemos acá todo lo que sería la cresta galli o la cresta de gallo. Tenemos acá todo lo que es el hueso esfenoides. Tenemos el conducto óptico y fisura orbitaria superior. ¿Qué dijimos que pasaba por el conducto óptico? Nervio óptico y arteria oftálmica. ¿Qué dijimos? Oftálmica. ¿Qué dijimos que pasa por el fisura orbitaria superior? Por la fisura orbitaria superior pasa todo lo que es el nervio oculomotor, troclear, aduce y oftálmico y la vena orbitaria superior. Acá tenemos todo lo que es el quiasma óptico, donde hay sus subdivisiones. Parte orbitaria derecha pasa a la parte orbitaria izquierda por el quiasma óptico. La silla turca, donde está la glándula pituitaria, y acá tenemos el proceso clicoide, que vemos acá proceso clicoide. Acá tenemos, aquí estaría el ganglio trigeminal, ¿por qué? Porque acá tenemos la porción orbitaria, porción mandibular, porción maxilar y porción mandibular. La maxilar pasa por el foramen redondo y la mandibular pasa por el foramen oval. Foramen redondo este que estoy quitando aquí, foramen redondo y foramen oval. Entonces pasarían por aquí. La parte del nervio maxilar, la parte del nervio mandibular. El foramen rasgado por arriba me da parte del nervio petroso mayor. El conducto carotidio interno me pasa la arteria carótida interna, el plexo carotidio interno. Aquí están los hiatos del nervio petroso mayor y hiatos del nervio petroso menor. Son fositas súper chiquitas. Déjenme ver si le hago suficiente zoom. A ver, aquí está el hiato del nervio petroso mayor y hiato del nervio petroso menor, fositas súper chiquiticas. El foramen mando. Acá tenemos el foramen del nervio hipogloso,
conducto yugular interno, donde pasa la vena yugular interna, el seno sigmoideo, acá tenemos el seno sigmoideo, seno transverso, seno occipital y seno sagital superior. Me pasa también el conducto yugular interno, ojalá lo estén repitiendo al menos porque les sirve como de repaso. El conducto yugular interno me pasa el nervio nervio vago, accesorio y glosofaringio. Y acá el hipogloso. Hipogloso va aparte, glosofaringio pasa junto al ramo del vago y el accesorio. Aquí está el conducto auditivo interno, me pasa la arteria laberíntica, que viene de la parte acá del cerebro, por acá, arteria laberíntica, el nervio vestíbulo-coclear, la cuerda, el nervio facial y la parte cuerda timpánica. Pasarían por ahí. Esto sería más o menos esto acá. Vamos un poquito con la mandíbula. Acá en la mandíbula encontramos todo lo que es el cóndilo mandibular, la escotadura mandibular y proceso coronoideo. Proceso coronoideo también lo vamos a encontrar cuando hablemos de radio y ulna. La ulna tiene el proceso coronoideo que se coloca con la tróclea y la fosa coronoidea, pero eso ya es con miembro superior. Acá tenemos la fosita pterigoidea, por acá, fosita pterigoidea, sí me confundí, fosita pterigoidea acá, pterigoideo. Acá tenemos todo lo que es la línea, las líneas longitudinales, línea longitudinal lateral, línea longitudinal medial. Acá tenemos el foramen mentoniano, tubérculo y protuberancia mentoniana y línea mentoniana. Tenemos acá todo lo que es la rama, ángulo y base mandibular. Tenemos acá la língula, fosa sublingual, fosa submandibular, línea miloidea, surco miloideo y este es el foramen mandibular. Acá que me va a pasar ramo de arteria y nervio alveolares inferiores. Acá tenemos la espina mandibular superior y espina mandibular inferior. Bueno, acá parte ligamentos. Ligamentos en parte fácil. Empecemos acá. Este es el hueso estiloides, y tiene una conjunción con la mandíbula. Entonces este es el ligamento estilomandibular. Este es el temporal, este es el ligamento temporomandibular y aquí estaría el esfenoide, entonces el ligamento esfenomandibular y la cápsula articular. ¿Listo? No es tan complicado. Acá está la cápsula articular, el disco articular, la escotadura articular y la tuberosidad articular. Acá lo mismo, acá tenemos la escotadura mandibular, proceso coronoideo, aquí quitamos todo lo que es el arco cigomático. Acá tenemos todo lo que es arteria y nervio alveolares inferiores, este es el ganglio óptico. Tenemos acá todo lo que es la arteria mandibular, acá tenemos todo lo que es el nervio auriculotemporal y aquí tenemos parte de la arteria meningia media que van pasando por acá. Vértebras, bueno, un poquito de vértebra. Sí, como estamos hablando de cráneo ya sería también parte específica de los huesos. Acá tenemos las principales vértebras cervicales, que cuando hablemos, o creo que no sé si ya está el video de biomecánica cervical, se explica por qué la columna cervical se parte en dos, cervical alta y cervical baja. Por eso cuando hay algunas patologías o malformaciones estructurales, bueno, malformaciones suena muy grave, ¿no? O sea, cuando hay dolores en la zona cervical tienen que especificar qué tipo de dolor, ya sea dolor en la zona cervical alta que se divide por axis, atlas y los cóndilos occipitales o hueso occipital, axis, atlas y cráneo, y la columna cervical baja que ya son desde C3 hasta C7. Listo, entonces ahí hacer una pequeña división, creo que ahorita lo podemos abordar. Acá tenemos todo lo que es el axis y el atlas. El axis tiene un proceso odontoides y el axis es uno de los huesos más resistentes de la zona cervical por su tipo de densidad que presenta. Cuerpo del axis, carilla articular anterior. Este carilla articular anterior es para articular con la carilla articular posterior del atlas. Acá tenemos todo lo que son las carillas articulares superiores y carillas articulares inferiores. Truco, o bueno, guía. Las carillas articulares superiores, además para identificar, porque sabemos que es el axis por el proceso odontoide, es la orientación. Esta se orienta a 30 grados y la de abajo a 45 grados. Todas las vértebras desde axis hacia abajo se orientan a 45 grados. Acá tenemos todo lo que es pedículo esto y lámina esto. Pedículo y lámina del axis para abajo va a ser la función así en todas las vértebras. Del pedículo y la lámina se va a formar un proceso transverso. Y lámina me van a formar un proceso espinoso. Y como son vértebras cervicales, el proceso espinoso es bífido. Bífido porque acá se me inserta todo lo que es el ligamento nucal o ligamento piramidal.
Tenemos acá la carilla articular posterior que articula con el ligamento cruciforme o el ligamento transverso. Ligamento cruciforme o ligamento transverso. En el atlas encontramos tubérculo anterior, tubérculo posterior, láminas anteriores y láminas posteriores, foramen transverso y proceso transversal. Aquí están las carillas articulares para los cóndilos occipitales y las carillas articulares inferiores para articular con el axis. Acá vemos cómo se va más o menos su articulación y acá vemos cómo están los forámenes transversos. Los forámenes transversos solamente se ven también en las vértebras cervicales. Acá tenemos una vértebra cervical un poquito más común, estas serían las atípicas, esta sería una más típica, que encontramos todo lo que es, algo importante acá, tenemos acá todo lo que es el cuerpo, la base, las articulaciones uncovertebrales. Estas articulaciones están como autores como el Newman, me indica que cuando hay mucha presión en el cráneo y para evitar que el disco intervertebral del cráneo se salga, tiende a chocar un poquito con las articulaciones uncovertebrales, dándole con un poquito más de seguridad, porque vemos que acá está la arteria vertebral. Entonces, una salida de líquido prefiero que sea hacia adelante o incluso hasta no tan lateral, para que no sea o que no me afecte directamente la arteria vertebral, y un poquito se divide hasta acá para no alterar directamente lo que es la médula espinal. Porque aquí también tenemos el ligamento longitudinal posterior, longitudinal anterior, y tendría que haber salida en las partes laterales. Tendría, o sea, es como que tiende, pero no lo hace. O sea, eso es como podemos identificar esta articulación. Porque si es una articulación, las articulaciones uncovertebrales solamente se encuentran acá en las vértebras cervicales. Y también es importante porque autores me dicen que me ayuda con el movimientos o la cinemática de flexión y extensión. ¿Listo? Eso lo dejamos ahí como veremos. Porque sí, pueden colaborar en esos movimientos, pero también tiene una función como estabilizadora más o menos. Tenemos acá las carillas articulares de las articulaciones facetarias o cigoapofisiarias. Y acá tenemos el foramen medular, el proceso espinoso y así. Aquí se ve mejor todo lo que es las articulaciones uncovertebrales, si son sobresalientes. Incluso pueden, hasta si hay mucha presión, pueden generar osteocitos en esta zona que pueden generarme dolor o incomodidad en la zona vertebral. Ok, acá encontramos el ligamento longitudinal, ligamento nucal. Ligamento nucal o ligamento piramidal, que se inserta en todo lo que son los procesos espinosos, que son bífidos, para que este ligamento longitudinal pueda insertarse ahí. Tenemos el ligamento longitudinal anterior, el posterior está adentro, tenemos la membrana atlanto-occipital posterior. Si hay una membrana atlanto-occipital posterior, va a haber una membrana atlanto-occipital anterior. Aquí tenemos el ligamento longitudinal anterior, ligamentos amarillos, solamente eso está en toda la columna vertebral. Ligamento amarillo, excepto en sacrocoxilla, pero bueno, ya. Acá tenemos una vista anterior, acá tenemos las articulaciones covertebrales y los discos vertebrales. Acá tenemos un corte para ver más o menos el disco vertebral y cómo se organizan las trabéculas. ¿Listo? Son todas directamente una sola dimensión. Son más pequeñas, van creciendo, este es un poquito más grande porque me ayudan los movimientos rotacionales. Acá tenemos lo que es la membrana tectoria y el ligamento longitudinal posterior. La membrana tectoria, cuando la quitamos, tenemos ramas del ligamento cruciforme o ligamento transverso y longitudinal superior y longitudinal inferior, ligamentos alares y estos ligamentos chiquiticos que vemos acá son ramas o partes, porque pueden salir en algunos cadáveres y en otros no, de la lámina tectoria. Aquí tenemos los ligamentos alares que me ayudan me limitan la rotación. Aquí tenemos el ligamento transverso, la cápsula articular, aquí tenemos todo lo que es la médula espinal. Acá estaría directamente todo lo que es el bulbo raquídeo, médula elongada, el puente. La idea es que cuando haya movimientos, ¿no se han dado cuenta cuando a veces se golpea una persona y le dicen que no le muevan el cuello, manténgala ahí? Es para evitar si hubo un corte del ligamento, los ligamentos alares, el proceso odontoides no me corte parte de la médula espinal. ¿Listo? Que están en las partes de las eferencias respiratorias. Entonces por eso es importante ese como truquito. Y este que está aquí chiquitico es el ligamento odontoioccipital. Así, este chiquitico. Y el que tiene el nombre más largo, odontoioccipital. Vamos a hablar un poquito de musculatura. Creo que vamos a dejarlo hasta musculatura, porque falta más o menos bastante bien. Vamos a dejarlo por musculatura. Vamos a dejarlo hasta aquí. Seguimos con musculatura en la segunda parte.